por presente, jugadores o propuesta eran candidatos a llevarse el mundial en el que participaron. Pero, por esas cosas del fútbol, quedaron en el camino dejando una fuerte sensación de que lo merecían. Hoy, top 5 de selecciones que merecían ganar su mundial y no pudieron. Hola, yo soy Ale y esto es... Lo que se verá a continuación solamente refleja la opinión absolutamente subjetiva del creador de este video. En el mundo del fútbol se han inventado muchas frases, pero las más usadas son fracaso y lo merecíamos. Esas cabezas no están bien. Esas frases repetidamente salen de la boca de entrenadores, hinchas o periodistas cuando se debe justificar o condenar una realidad palpable, contrastándola con ese imaginario debería haber sido. La interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva. Esas frases intentan mitigar de alguna forma el dolor de una eliminación temprana, de un título no logrado, de objetivos no alcanzados. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? En lo particular, no creo en los merecimientos en el fútbol. Se gana, se empata o se pierde. Se conquistan o no los objetivos. Y listo. Pero sí, hay equipos que demostraron en la historia de los campeonatos mundiales un juego que llamó la atención y que al quedar eliminados, como que quedó una sensación de que podrían haber llegado más lejos. Obvio, esto es extremadamente subjetivo, por lo que va a dar lugar a discusiones y polémicas. Cuidado, cuidado. Así que decidí ordenar algunos equipos que me dejaron esa sensación de que pudieron haber llegado más lejos en los mundiales que yo pude ver, en video o directo. Desde el que menos hasta el que más lo mereció. La cosa clara. Repito, es algo total y extremadamente subjetivo, por lo que me encantaría que pusieran en los comentarios sus equipos y las razones por las cuales los colocarían en esta lista. La selección argentina, vigente subcampeona del mundo, llegaba al Mundial de los Estados Unidos con muchas chances de salir campeón y razones sobraban. ¿Sí? ¿Seguro? Alfio Basile era el encargado de conducir la era post-Maradona. En torno a la base del mundial anterior, Goycochea, Ruggeri y Canigia, logró un recambio generacional tan necesario como exitoso. La generación de los Valdano, Justi, Gurruchaga, Batista le dejaba paso a los Leo Rodríguez, Ortega, Batistuta y Redondo. Aquí hay nivel. Un equipo sólido, de juego inteligente y ofensivo. Y los resultados no se hicieron esperar. Ganó de manera inobjetable las Copas Américas del 91 y 93 y la Copa Confederaciones del 92, entre otras menores. Además mantuvo un invicto de 33 cotejos, la marca más larga sin perder del seleccionado argentino en toda su historia. Me parece, impresionante. En las eliminatorias para el Mundial Yankee también parecía imbatible, hasta que se le cruzó en el camino la Colombia de Valderrama, Rincón y Asprilla, que le generó las primeras dudas. Lo que sigue es archiconocido: el 5-0, el clamor popular por la vuelta del que no habían necesitado, el repechaje contra Australia, clasificación, final feliz. Por ahora. En el Mundial Yankee debutaba con un 4-0 frente a Grecia, gol de Maradona incluido. Luego, en un duro partido, le ganaría 2-1 a Nigeria, pero luego vendría la debacle. Maradona era seleccionado para el control antidoping. El resultado le daría positivo por consumo de efedrina. Argentina se quedaba sin su estrella, un golpe que no pudo ni supo asimilar. Surprise, motherfucker. Teorías conspirativas aparte, este equipo dejó la sensación de que si no hubiera pasado lo de la sanción a Maradona, tendría grandes chances de haberse quedado con el título, ya que contaba con muchos más argumentos futbolísticos que otras selecciones argentinas que incluso llegaron más lejos.
Y es que en el fútbol no hay lógica. La falta de su más importante referente futbolístico y capitán del equipo afectó al seleccionado en su juego. El 0-2 versus Bulgaria condenó a la selección de Coco Basile al tercer puesto en su grupo y enfrentarse en octavos a la rocosa Rumania de Hagi. Lo demás es historia conocida. La selección de Portugal participaba por primera vez en la fase final de un mundial y pese a ser debutante era una de las principales favoritas del torneo. La base era del club que había ganado 2 finales de las 4 que jugó de la Copa de Campeones de Europa, el Benfica. Muy bien, pues, estupendo, vamos, completamente importante. Dentro de ella destacaba un ataque repleto de talento y eficacia. Antonio Simões, José Torres y por supuesto Eusebio, respaldados desde el mediocampo por Mario Coluna. Comparable hasta cierto punto con Brasil, salvo un detalle que le daría la ventaja en el partido que jugaron entre ambos: una defensa europea. Y eso quiere decir Pero no te da vergüenza. el favoritismo de los portugueses no era un invento de la prensa. Durante la fase de grupos, la selección lusa había ganado sus 3 partidos con 9 goles a favor y solo 2 en contra. Despacharon a Bulgaria y Hungría con facilidad, pero lo más sonado había sido su victoria sobre la Brasil de Pelé, la campeona de los 2 últimos mundiales y considerada casi invencible. Ante la verde amarela, Portugal sorprendió al mundo con su triunfo 3-1, pero no puede omitirse la complicidad del árbitro inglés Josh McCabe, quien permitió que Pelé fuese duramente golpeado. Más allá de eso, la demostración del poderío portugués ante Brasil los puso en la mira de todos. Era la selección del momento, la que contaba con la delantera más temible del campeonato y en donde estaba brillando Eusebio, una de las figuras del mundial y quien sería elegido futbolista del año. Os merecéis un 10. En semifinales, Portugal debía enfrentarse con una selección inglesa muy sólida y decidida a ganar su mundial de cualquier manera. Tal es así que los organizadores del torneo, a última hora, cambiaron la sede del partido de Liverpool, donde venían jugando los portugueses, a Wembley, un estadio con más del doble de capacidad en una ciudad a 340 kilómetros de distancia. Saquen ustedes las conclusiones. Tú eres muy malo, muy malo. Si la estrategia resultó o no, no lo sé. Lo que sí sé es que Portugal no fue la misma e Inglaterra, con 2 goles de Bobby Charlton, se aprovechó de eso. Fue 2-1. Fin del sueño portugués. Como veremos más adelante con otros equipos, el seleccionado luso tuvo que conformarse con el premio consuelo del tercer puesto. No sé si es de reír o de llorar, pero esto es lo que hay. Superó 2-1 a la Unión Soviética y Eusebio fue el goleador del torneo con 9 tantos. Tardarían 20 años en volver a otro mundial. Puede que todo lo que ocurriera en el Mundial de México 86, más allá de la Argentina de Maradona, quede eclipsado, escondido o simplemente en un segundo plano. Ese es el caso de Francia, una generación de grandes futbolistas galos comandados por Michel Platini, Alain Giresse y Jean Tigana. Tiene talento. Selección que comenzó a gestarse en el 78, que se fortaleció en el 82 y que demostraba su madurez en el 86. Al mediocampo de ensueño del Mundial Español se le sumó la garra y el temperamento de Luis Fernández. Campeón de la Eurocopa en el 84, para México 86 Francia estaba catalogada como una de las grandes favoritas a alcanzar el título. Aunque, a decir verdad, sufrió bastante para clasificar, a pesar de haber sido primera de su grupo por delante de Bulgaria, la Alemania Democrática, Yugoslavia y Luxemburgo.
En la fase de grupos, Francia se vería las caras con las selecciones de Canadá, la Unión Soviética y Hungría. Triunfo agónico frente a los canadienses, empate trabajado frente a soviéticos y victoria cómoda frente a húngaros. Segunda de grupo por diferencia de gol. El rival en la siguiente fase, la campeona del mundo, Italia. Con un partido extraordinario de Dominique Rostov, eliminaron a los italianos por 2-0. ¡Y a la calle! ¡Fus, fus! ¡Fuera! En cuartos de final se enfrentaban probablemente los equipos que practicaban el fútbol más vistoso del planeta, Brasil y Francia. Partidazo que tuvo de todo: goles, jugadas magníficas, buen fútbol, dramatismo y errores arbitrales. Empate y franceses a semis por penales. Como 4 años antes, esperaba Alemania. Revancha en puerta. Sin embargo, poco pudieron hacer los franceses. Alemania Federal, con más oficio y experiencia, venció 2-0 y se llevó a la semifinal ante una Francia que, tal vez agotada del partido contra Brasil, cometió más errores de los habituales. Bueno, un whisky a dormir. Otra vez, esa generación francesa, para mí la más brillante, diría adiós a la final de un mundial. Ay, pobrecito. Aún así se conformaron con vencer en el partido por el tercer puesto a Bélgica por 4-2. Con este mundial llegaría el declive de la selección francesa. Muchos de esos jugadores se retirarían al acabar la competición. Habría que esperar hasta 1998 para volver a ver a Francia en un mundial. Si hay un equipo en la historia de los mundiales que dejó esa sensación de que podían haber llegado mucho más lejos de lo que llegaron, ese fue el Brasil del Mundial 82. Es que sí, claro que sí. Un equipo irrepetible, de los mejores de todos los tiempos, con grandes figuras como Zico, Sócrates y Falcao, acompañados por otros enormes talentos como Éder, Tonino, Cerezo y Junior. Espectáculo asegurado. Después de los fracasos del 74 y 78, ¿Qué dice usted? a decir verdad, más a nivel de juego que de resultados, la Confederación Brasileña optó por volver a las raíces y contrató en 1980 a Tele Santana como entrenador. Se respira alegría, se respira positivismo. Al Mundial Español llegaba como un candidato casi indiscutido luego de una marcha impecable en eliminatorias, ganando los 4 partidos de su zona. Es cierto, contra Bolivia y Venezuela. ¡Ajá! Y con una racha de 19 partidos sin perder, donde sumó 46 goles a favor y solo 10 en contra. ¡Bravo, bravo! Esa serie incluyó 10 victorias consecutivas con las que en apenas 7 días venció a Inglaterra, a Francia y a la República Federal Alemana, todos de visitante. ¡Presidente! Si bien comenzó con susto frente a la Unión Soviética, contra Escocia y Nueva Zelanda pudo desplegar su juego vistoso de ataque contundente y posesión de pelota. 6 puntos de 6, 10 goles marcados contra 2, paso casi perfecto no solo para entrar a la segunda ronda de grupos donde la esperaban, ni más ni menos que Argentina, la última campeona, e Italia, sino que rubricaban el favoritismo brasileño a quedarse con el título. Nueva exhibición contra Argentina, aunque le costaría la lesión de una de sus piezas clave, Zico. Contra los italianos, los de Santana salieron a lo suyo, como siempre, a tocar, mover el balón, llegar, y pese a demostrar su habitual superioridad en el manejo de la pelota, pagó muy caro los problemas físicos de Zico y sus errores en defensa. Y uno de esos errores permitió a un inspirado Paolo Rossi marcar el 3-2 faltando apenas 15 minutos. Y sabemos que si hay que defender, Italia es Italia. Brasil abandonó el Mundial 82 sin llegar ni a semifinales.
La selección más talentosa desde México del 70 se fue por la puerta de atrás dejando un sabor agridulce. Para algunos, mala suerte. Para otros, un excelente planteo italiano. Para mí, bueno, te dejo el video para que lo sepas. ¿Quién de los que nos gusta el fútbol no escuchó hablar alguna vez de la naranja mecánica? Pero, La selección de los Países Bajos del 74 es recordada tanto por revolucionar el fútbol de su tiempo como por dejar la sensación de ser la campeona sin corona de ese mundial. Dirigida por Rinus Michels, en aquel equipo jugaron futbolistas de la talla de Johan Cruyff, Johan Neeskens, Johnny Rep, Rob Resenbrink, Ruud Krol, Wim van Hanegem, Arie Haan, etc. La base era el Ajax de Ámsterdam. Claro. En su momento, principio de los 70, con Michels como entrenador y Cruyff como manija en cancha, provocó una revolución con conceptos como la presión adelantada, el juego colectivo o jugar sin un 9 definido. Para enfrentar el Mundial alemán, esos conceptos fueron trasladados a la selección junto con otra de las piezas claves y a menudo olvidada, el volante del Feyenoord, Wim van Hanegem. Esto se veía venir. Aunque no le fue nada fácil lograr su clasificación para el Mundial, punto para los que creen que las eliminatorias son más difíciles que el Mundial mismo. No consiguió la clasificación hasta la última jornada y eso gracias a su mejor diferencia de goles. Oye, otro susto. Ya en Alemania en el primer partido le ganó 2-0 a Uruguay, más tarde la primera decepción 0-0 contra Suecia. Un 4-1 a Bulgaria selló su clasificación. Y listo. En la segunda fase de grupos, porque así se jugaba en esos tiempos, llegó la obra maestra contra Argentina 4-0. Siguió el 2-0 a la Alemania democrática y otro 2-0 contra el campeón vigente Brasil. La final mostraría un partido con dos estilos de juego totalmente diferentes. El fútbol total de neerlandeses contra el pragmatismo alemán. ¡Estupendo! Y sucedió como años más tarde graficaría Gary Lineker. El fútbol es un juego simple que inventaron los ingleses en el que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. El 7 de julio en el Olympia Stadium de Múnich empezó ganando Países Bajos con gol de Neeskens a los 2 minutos, pero el local lo dio vuelta con goles de Breiner y Gerd Müller. Esto es de película. Tal vez si se hubiera quedado con la copa, la selección neerlandesa habría pasado a ser una más de la lista. Campeones del mundo hubo muchos, pero la naranja mecánica del 74, una sola. En síntesis, esto es lo importante. 5 selecciones que quedaron en el imaginario colectivo como merecedores del título, pese a no haber ganado el mundial en el que participaron. Una impresión que se hizo más fuerte al ver que la propuesta de quienes terminaron llevándose el título no fue tan vistosa como la de estos equipos. Decir lo merecíamos esconde cierta soberbia y en cierto sentido sí. Es como decir, fuimos los mejores incluso más que el campeón. Lo cierto es que en estos torneos lo único que vale es la cantidad de goles que un equipo le puede marcar a otro y recibir los menos posibles, por lo que no deja de ser una forma de no enfrentar la cruda realidad de haber sido derrotados o no haber logrado las metas que se daban por conseguidas de antemano, sea cual fuere la razón. Y eso es lo lindo de este deporte, en la mayoría de los casos nadie puede asegurar previamente nada, ya que la sorpresa está a la orden del día. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, gracias a todos por sus comentarios y a los que no conocían el canal, si les gustó el contenido pueden suscribirse, es totalmente gratis. Activen la campanita para no perderse los estrenos, recomienden el canal, todo eso me ayuda a seguir creciendo. Un saludo a todos y los dejo con más contenido que seguro les va a gustar.